¿Qué tal? Soy el doctor Roberto Alfonso Suástegui Román del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, neurólogo. Espero que todos se encuentren en su domicilio. La finalidad de este video es aumentar las medidas que deben de tener los pacientes neurológicos que entran dentro del grupo de enfermedades crónicas y que tienen mayor riesgo para contaminarse con el virus COVID-19. Como ustedes han escuchado en diferentes medios de comunicación, se han determinado diferentes medidas para todos los usuarios y para todos los pacientes en general que no tienen factores de riesgo. Existe un grupo específico que son aquellos pacientes con enfermedades crónicas que entran dentro del grupo de factores de riesgo y que por lo tanto, además de las medidas ya conocidas para tratar de aminorar las posibilidades de infección, se deben de aplicar. Recordamos las medidas generales. El confinamiento en su domicilio quizás sea la más importante de todas. El aseo de las manos constantemente con jabón o el uso de gel alcohol es otra de las medidas importantes que todos, en general todos, debemos de tener. El estornudo de etiqueta en la parte interna del codo es muy importante. Pero reitero, la más importante es el confinamiento social. Quédense en su domicilio. Todos debemos de acatar este tipo de medidas. Sin embargo, los pacientes de riesgo, que son aquellos de más de 60 años y que tienen alguna enfermedad, deben de tener más precauciones de las que habitualmente estamos teniendo los pacientes que no somos de riesgo. Las enfermedades neurológicas entran dentro de este grupo, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la miastenia gravis, aquellos pacientes que sufrieron alguna enfermedad en su cerebro como una hemorragia o un infarto cerebral, coloquialmente llamado como embolia, los pacientes con epilepsia y algunos tipos de migraña son enfermedades crónicas que ameritan medidas extras que deberán de tomar tanto el paciente como sus familiares o las personas que están cuidando a este tipo de pacientes. Los pacientes con algún infarto cerebral o con alguna hemorragia, los pacientes pues que sufrieron una embolia, habitualmente tienen menor movilidad y están más confinados en su domicilio. La mayoría de estos pacientes son mayores de 60 años y se acompañan tanto de hipertensión como de diabetes o alguna otra enfermedad crónica. Número 1. Estos pacientes y todos los pacientes neurológicos no deberán de suspender la medicación de base que tienen. Por ningún motivo suspenden el medicamento que están tomando. En el caso de los pacientes con enfermedad vascular cerebral isquémica, aquellos pues que sufrieron una embolia, habitualmente están tratados con antiagregantes plaquetarios, como el ácido acetil salicílico y el clopidogrel. Esto no se debe de suspender independientemente de los síntomas que presenten o de cualquier otra enfermedad concomitante que puedan adquirir en los próximos días. A los pacientes anticoagulados con heparina o con alguno de sus derivados como cumarina, tampoco deberán de suspender el medicamento. Si hay necesidad y se agregan síntomas como tos seca, ataque al estado general, debilidad generalizada y sobre todo fiebre, por favor comuníquense a los teléfonos que se han venido difundiendo por las redes sociales y por los medios de comunicación. Lo más probable es que necesiten una revisión médica y por las condiciones de la enfermedad crónica que presenten sea necesario hospitalizarlos para observarlos. Otra enfermedad común
que también tenemos en neurología son los pacientes con esclerosis múltiple. Los pacientes con esclerosis múltiple, la gran mayoría de ellos están con tratamiento con inmunosupresores. Estos medicamentos ocasionan que las defensas de los pacientes disminuyan de una manera importante. La defensa de estos pacientes está disminuida y por lo tanto son más vulnerables a las infecciones de todo tipo. Las infecciones por COVID-19 no son la excepción. Por lo tanto, tienen que tener cuidados especiales para que no los infectemos. Estos pacientes y sus cuidadores deben de tener mayores cuidados que los convencionales. Por ejemplo, el uso de cubrebocas no está indicado en la gran mayoría de las personas para evitar la transfusión de la infección del COVID-19. Sin embargo, en estos pacientes inmunocomprometidos, sí es importante que utilicen los cubrebocas cuando se acercan o con la gente que convive y los está asistiendo. No los pacientes, porque ellos están inmunocomprometidos y por lo tanto no necesariamente están infectados, pero sí para las personas que están conviviendo con ellos es necesario la utilización de cubrebocas. De los cubrebocas convencionales, de los azules, de los que traen dos ligas y se ponen en el extremo, en la parte posterior de la cabeza. Para los pacientes, si por algún motivo tienen que salir o convivir con otras gentes, el tipo de cubrebocas que les puede ayudar son los N95, aquellos que tienen forma de concha. Esos sí son para los pacientes, como el de la esclerosis múltiple u otras enfermedades neurológicas. Para los familiares que lo rodean, el uso de cubrebocas convencionales es más que suficiente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hombre Enmascarado de la Radio Calavera y quiero mandar un saludo para mis buenos amigos del diario Imagen. ¿Qué tal, amigos? Soy Adrián Muñoz y los invito a suscribirse a la página de YouTube de Diario Imagen para que todos los días estén bien informados. El aseo de manos constante y sobre todo el confinamiento en su domicilio. La otra recomendación para los pacientes con esclerosis múltiple es no suspendan el medicamento que están tomando o que se les está aplicando. Muchos pacientes se les está aplicando inyecciones intramusculares cada 8 días. La recomendación es que no acudan a sus centros donde se les estaba aplicando la medicación, que manden un familiar para que hablen con los responsables de ese centro de salud o de ese hospital, que les proporcionen las medicinas con una receta detallada de cómo se les debe de aplicar y que busquen en su domicilio alguna enfermera para que vaya a su domicilio y se los aplique con estas medidas de higiene que les estoy mencionando. Cubrebocas convencional para la enfermera y cubrebocas N95 o de forma de conchita para los pacientes, para que ustedes no se expongan a los enfermos contaminados que existen en los hospitales. Otro padecimiento común son los pacientes con epilepsia. En México hay más de 3 millones de pacientes con epilepsia. Afortunadamente, la gran mayoría de ellos están controlados con un fármaco. Sin embargo, el 30% de estos necesitan más de un fármaco y le llamamos pacientes de difícil control. La mayoría de los pacientes que se descontrolan es por la disminución o la falta de ingesta del medicamento. Por lo tanto, número 1, si están en su domicilio, no suspendan los medicamentos que se les ha indicado que tomen. Número 2, si llegaran a tener una crisis, dependiendo de las características de ella, la gran mayoría de las veces no es necesario acudir al hospital si se tiene una crisis aislada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando se tiene una crisis aislada? Las recomendaciones de todas las crisis.
Si es una crisis convulsiva, tónico-clónico generalizada, como le llamamos los médicos, primeramente no se le tiene que meter ningún objeto en la boca al paciente. Si se van a morder, desgraciadamente sucede en los primeros segundos de la crisis, por lo tanto, no se alcanza a impedir que se muerdan por más rápido que sea. Número 2, no pongan ningún tipo de objeto que impida la salida de vómito o saliva por la boca de estos pacientes. Si ustedes lo impiden, se puede broncoaspirar y se puede complicar mucho la situación del paciente. Número 3, aflójenle la ropa. Quítenle los objetos que están alrededor para que los movimientos que tiene el paciente no ocasionan que se lesione por sí mismo y pueda seguir moviéndose. Y si tiene la ropa floja, le va a costar menos trabajo respirar. Si tiene una crisis aislada, lo más probable es que haya sido porque no se tomó el medicamento. Sugiero que si tiene una crisis, después de que se recupere de esta, de cualquier tipo de crisis que sea, se tome una dosis extra de los anticonvulsivantes que tiene. No lo lleven al médico, no hay necesidad. Podemos hacer esta misma operación hasta 3 veces. Si vuelve a tener otra crisis en algunos minutos o algunas horas después, vuélvale a dar la dosis que habitualmente toma o que le tocaba. Hasta la tercera crisis ustedes pueden estar seguros que no se trata de una urgencia importante, que se puede tratar este problema en su domicilio. Si se les olvida la dosis del antiepiléptico que le tocaba en la mañana, en la tarde o en la noche, en cuanto recuerden, recuperen esa dosis que se les ha olvidado. Con este procedimiento, ocasionamos que los niveles del medicamento en su sangre aumenten rápidamente y tengan menos posibilidades de que se repitan las convulsiones. Si de plano se les olvida la dosis en la mañana, en la tarde o en la noche, cuando le toque la siguiente, tómenla doble. Lo peor que puede pasar es que tengan un poquito de mareo o sueño. Se quedan descansando, se duermen un rato y las molestias desaparecen. Seamos precavidos. Evitemos llevar a los pacientes a urgencias de cualquier hospital. En este momento, los servicios en la mayoría de los hospitales están saturados. Si nosotros llevamos a un paciente neurológico sin que haya necesidad de llevarlo, lo podemos infectar o se puede infectar, mejor dicho, en estos lugares por la gran cantidad de pacientes que existen. Tengan a la mano los teléfonos de su médico tratante. Comuníquense con su médico tratante las veces que sea necesario y pidan recomendación para ello. Los pacientes con Parkinson, los pacientes con cefalea crónica tienen mayor riesgo también de infectarse si van a urgencias. Todos los pacientes neurológicos son pacientes crónicos. Todos los pacientes neurológicos son pacientes de riesgo y tienen más posibilidad de infectarse que cualquiera de otra persona que no tiene ninguna enfermedad. Las recomendaciones para todos, les repito, son muy importantes que se les aplique a estos pacientes al pie de la letra. No debe de haber excepciones. Las posibilidades de que tengamos éxito a lo largo de la pandemia son muy altas, siempre y cuando nosotros nos apeguemos a las recomendaciones médicas. Muchas gracias por su atención y que sigan felices en su domicilio. Saludos.